Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora desde Colombia se conectan al Congreso de Andesco. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que se han tomado para escuchar esta conversación y esta charla que tengo para darles a ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy el director general de TICSA Grupo EPM y el objetivo principal de este conversatorio, de esta charla, es presentarles un poco acerca de lo que es la importancia que tiene el agua. Yo sé que para todos nosotros suena a una palabra muy repetida, pero quisiera a través de algunos datos mencionarles la importancia que efectivamente tiene el agua para nosotros como sociedad, contarles un poco acerca de los proyectos sustentables y un concepto que venimos desarrollando en TICSA Grupo EPM, que lo hemos denominado relaciones económicas sustentables, y algunos casos de éxitos que tenemos hoy nosotros como compañía, que consideramos proyectos de impacto para la sociedad y para la industria, que creo que también serán de mucha utilidad y de conocimiento para ustedes. Entonces, voy a comenzar mi conversación. Son básicamente 4 puntos sobre los cuales voy a desarrollar la agenda, unos antecedentes que básicamente lo que pretenden es darnos algunos elementos de conciencia de la importancia que tiene el agua para nosotros, el desarrollo del concepto de relaciones económicas sustentables, nuestros casos de éxito y unas conclusiones. Y voy a iniciar con algo que suena cliché, pero es la realidad cada vez más cercana. Y es que el agua como tal es la sangre vital de la sociedad. Y básicamente lo mencionamos porque alrededor del agua han florecido, florecen y florecerán, si la cuidamos, muchas de las sociedades importantes y, digámoslo así, de la sociedad y de la civilización como tal. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a muchos retos, el cambio climático, la sobreexplotación, entre otros, que nos están colocando en riesgo la disponibilidad como tal de este recurso y que por ende pues ponen en riesgo no solo la sostenibilidad económica, los ecosistemas como tal ambientales, sino también temas de convivencia y relacionados con nuestra sociedad. De ahí la importancia de establecer proyectos importantes que lleven y conlleven a tener un equilibrio entre la explotación, el uso del agua y la sana convivencia de todos nosotros como seres humanos. Ahora bien, la batalla no está perdida, la batalla está iniciando, pero el rol que juegan las industrias, los gobiernos, nosotros también como personas, es muy importante. Y las industrias principalmente, porque tienen que encontrar o debemos encontrar la manera de hacer un uso racional del agua, pero al mismo tiempo de cuidarlas, de invertir en proyectos sustentables que propendan en su cuidado. Entonces, para nosotros el agua se nos vuelve básicamente una obviedad, porque cuando hablamos de agua en un planeta como el nuestro, donde las 3/4 partes como tal del planeta es agua, pues a veces no le damos como todo el sentido de prioridad. Pero ojo, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que el 90% que tenemos como tal en nuestro planeta es agua salada. Y el 3% que queda, 2% está en glaciares y 1% es agua dulce. Y esa agua dulce, ese 1%, es el que utilizamos para todos nuestros procesos como tal, tanto industriales como humanos, entre otros. Simplemente algunos datos promedio es que cerca del 70% de este 1% de agua dulce que tenemos se destina como tal a explotación de proyectos agrícolas, cerca de un 19% a procesos industriales y un 11% a consumo humano. Eso es un promedio, pero si empezamos a verlo y a localizarlos en continentes y en países, pues nos encontramos que en Estados Unidos el 40% como tal de la explotación del agua va a riego agrícola, un 39% se va como tal a procesos industriales, pero en la India el 90% como tal del consumo del agua va a procesos agrícolas y solo un 2% a procesos industriales. Y en la China un 65% se va a procesos agrícolas. Entonces, esta dispersión y esta manera en que se explota como tal el agua, pues genera zonas con mayor o menor estrés hídrico. Ahora bien, el agua está presente en los procesos industriales, en casi todas las industrias. La huella de agua está presente aún en aquella industria que denominamos industria seca. Y está presente desde los procesos de materia prima, de proveedores, operaciones directas, el uso del producto. Por ejemplo, la industria food and beverage es una industria que consume muchísima agua, no solo en su proceso de la producción del producto per se, sino que también en procesos como tal de riego, procesos de lavados, procesos como tal de cuidado del ganado, en fin, en muchas partes como tal de la cadena productiva de este sector, el uso de agua es muy fuerte.
También, por ejemplo, el sector minero consume mucha agua, por ejemplo, para el control de polvo en su proceso de explotación. En las perforaciones también utiliza mucha agua. Y también, por ejemplo, en el lechado, cuando está extrayendo como tal el material como tal minero. Y, por ejemplo, una industria seca como por ejemplo la fabricación de productos electrónicos, consume agua y es un agua muy especializada, es un agua ultra pura para la fabricación de microcomponentes. Y también, por ejemplo, la industria de los datos, de cuidado de datos, para la refrigeración y el enfriamiento de los cuartos de datos, también consume mucha agua. Entonces, la huella de agua está presente en toda la industria y de ahí la importancia de su cuidado y de cuidar cuencas y de cuidar, digámoslo así, zonas de disponibilidad, porque de lo contrario también está en riesgo la permanencia como tal de estos negocios y de estas industrias. También importante mencionar que el agua como tal se encuentra disponible, pero también se encuentra en cierta medida limitada. De las 410 cuencas que están nombradas pues, a nivel mundial, un 13% de estas cuencas ya se encuentran en niveles de sobreexplotación y esta representa el 51% de las cuencas sobreexplotadas. Entonces, es de mucho cuidado y de mucha atención como industria, como sociedad, estar atento a qué estamos haciendo como tal con el agua, porque posiblemente estamos extrayendo o sobreexplotando cuencas que van a poner en riesgo la continuidad de negocios, la continuidad como tal de sociedades y el bienestar como tal de todos. Ahora bien, esta sobreexplotación y el hecho de podernos quedar sin agua pareciese como, llamémoslo así, un cuento por allá en la nebulosa, por allá muy elevado, pero sin embargo ya, digámoslo así, hoy en día algunas sociedades se han encontrado muy cerca del día cero que lo denominamos básicamente que no van a tener aguas. Y esto básicamente es como consecuencia del crecimiento poblacional. Solo en el siglo XX la población se duplicó, pero el consumo de agua se sextuplicó. Entonces no fue un crecimiento proporcional el consumo de agua con respecto al crecimiento de la población. Y todo eso ha generado un estrés que algunas zonas, como por ejemplo Ciudad del Cabo, en 2018, estuvo a punto de llegar al día cero. Corrieron con la suerte de que después de una sequía vino la lluvia, ¿cierto? Y se pudieron volver a llenar las cuencas, pero estuvieron a punto de llegar al día cero, tanto así que las autoridades tuvieron que regular como tal el consumo y poner cuotas de consumo a personas, a industrias, que al final redundaron en pérdidas cercanas a los 6.000 millones de dólares. Y también las industrias están teniendo este riesgo. 2/3 partes de las empresas como tal están en un riesgo considerable de ver afectadas sus operaciones o su cadena de valor. Y básicamente se ven enfrentados a unos riesgos con relación al agua, riesgos físicos, regulatorios, de reputación y de participación. El riesgo físico básicamente se refiere a no tener agua. Solo la General Motors en 2015 tuvo un impacto como tal en sus costos de producción porque se le incrementó el costo del agua y los costos de energía por una sequía que hubo en Brasil. Y por ejemplo, PepsiCo en la India vio cómo se redujo como tal su capacidad de explotación de pozos subterráneos en un 75% porque se reguló como tal el consumo debido a la sequía. Y muchas encuestas hoy en día nos muestran, en términos de reputación, cómo las empresas cada vez están más en favor de aquellas empresas que cuidan el medio ambiente, pero asimismo tienen la capacidad a través de un Twitter de impactar de una manera catastrófica la imagen de una empresa. Entonces, todos estos elementos, estos antecedentes y contextos que les menciono, pues tienen como objetivo hacernos conscientes del cuidado que tenemos que tener como tal del agua, de la importancia que tiene para la industria generar proyectos sustentables, proyectos que permitan no solamente hacer un uso razonable del agua, sino que permitan al mismo tiempo cuidarla y preservarla. Entonces, para muchas empresas, hablar como tal de proyectos sustentables pues puede tener una connotación de una estrategia de marketing o algo suntuoso o algo de lujo. A veces por la misma complicación que se tiene de medir a través de indicadores financieros los impactos que estos proyectos sustentables pueden tener para las organizaciones. Sin embargo, McKinsey, por ejemplo, en un estudio que realizó sobre 40 empresas, pues ha podido probar que efectivamente la inversión en proyectos sustentables sí tienen un impacto financiero y un incremento como tal del valor empresarial. Y básicamente porque a través de estos proyectos, en algunos casos, se logra preservar, por ejemplo, una materia prima esencial para algún proceso productivo, que de no hacerlo, pues pondría en el mediano plazo en riesgo el negocio. O algún tipo de inversión en temas de mano de obra calificada que
lo que hace es contar como con esta mano de obra para el momento en que efectivamente se necesite, o proyectos que van directamente al cuidado del agua para poder preservarla para el momento en que efectivamente exista una sequía. Entonces, no necesariamente los proyectos como tal sustentables riñen con el valor empresarial, por el contrario, aún los mismos mercados valoran a las empresas que efectivamente hacen inversiones en este sentido. Un estudio que hizo el Deutsche Bank también pudo probar cómo aquellas empresas que han tenido proyectos ambientales han visto cómo su costo de deuda es, digámoslo así, inferior a su costo de capital en comparación con aquellas empresas que efectivamente no han hecho ningún trabajo en ese sentido. Entonces, no deben reñir una cosa con la otra. El cuidado de los proyectos ambientales no necesariamente deben reñir con el beneficio financiero para las empresas. Y es por eso que en TICSA, Grupo EPM, hemos venido trabajando y desarrollando un concepto con el cual nos hemos venido relacionando con nuestros clientes y lo hemos denominado relaciones económicas sustentables. Y estas relaciones económicas sustentables no es más que el desarrollo de proyectos formales. Cuando hablamos formales nos referimos que median de por sí un contrato, sobre la base del desarrollo de acciones, proyectos, estrategias sustentables que generen un beneficio económico entendido básicamente en todas las perspectivas. Rentabilidad para las empresas que intervienen en este ecosistema, pero al mismo tiempo a las comunidades les devuelven unas externalidades positivas superiores a las negativas, que al final del camino lo que logran es tener un proyecto que permanece en el tiempo, y que su permanencia en el tiempo le genera beneficios financieros, pero generan impactos económicos importantes para la comunidad. Entonces, sobre la base de esto, hemos venido nosotros a lo largo de los años desarrollando proyectos y relaciones con nuestros clientes, de los cuales les voy a hablar a continuación. Y básicamente, pues TICSA como empresa dedicada al diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua, pues va un paso más allá y es no solamente trato el agua residual, sino que al mismo tiempo vemos la manera de cómo reusar esa agua para que existan estos beneficios económicos para las empresas y que para que la comunidad en general pues también vea algún tipo de beneficio, de lo cual pues voy a hablar a continuación. Y esto lo hacemos a través de soluciones confiables en tratamiento de aguas y con la experiencia que hemos, digámoslo así, desarrollado a lo largo de nuestros años, después de haber construido más de 150 plantas de tratamiento y estar operando hoy en día cerca de 8 plantas de tratamiento municipales, en las cuales 3 de ellas tienen proyectos de reuso o proyectos sustentables, de los cuales pues voy a hablar a continuación. ¿Cómo es este esquema? ¿Cómo planteamos nosotros estas relaciones económicas sustentables? Y de una manera pues muy gráfica intentaré pues sintetizarlo. Y todo nace a través de una necesidad que tenga la industria, sea de instalarse en un territorio o efectivamente reducir sus costos de explotación de agua o porque tiene una vocación ambiental. Entonces, esta industria que necesita un agua con ciertas características específicas, pues le solicita a un organismo operador que aquí en México básicamente son los que tienen los derechos como tal de explotación de agua, le solicita como tal un agua con unas características específicas. Y esta solicitud, llamémoslo así, se establece a través de un contrato formal. Posteriormente, este organismo operador busca compañías como TICSA para que efectivamente, a través del desarrollo de tecnología, pueda llegar a las calidades de aguas que demanda la industria. Y eso se establece a través de un segundo contrato, que es una especie de contrato espejo. Y para efectos de, llamémoslo así, del cierre financiero como tal de esta relación, y por ahora estoy hablando desde la perspectiva financiera y los beneficios financieros que genera el sistema, pues se concibe o se construye un fideicomiso de administración, fuente y pago, el cual tiene cedido los derechos de cobro como tal de este contrato original entre la industria y el organismo operador, posee una garantía alterna de pago que ofrece la industria para el cierre financiero, con lo cual TICSA y un banco financiador llegan a un acuerdo a través de un proyecto tipo Project Finance para efectivamente irnos a largo plazo. Normalmente estos proyectos son proyectos que duran más de 20 años para efectos de hacerlo, llamémoslo así, económicamente viable para la industria. Porque lo que buscamos también es que efectivamente la industria, al comprar un metro cúbico de agua a través de este sistema, tenga ahorro. Si le costaría o si le costara 10 pesos extraer y procesar el agua por metro cúbico, pues la idea es que este sistema le genere un costo por metro cúbico inferior a esos 10 pesos. De esa manera, la industria tiene beneficios, el organismo operador tiene beneficios y nosotros como empresa inversora tenemos beneficio. La pregunta del millón es, ¿y cómo se beneficia el ecosistema? Pues bien, todos nuestros proyectos parten como tal del principio
de poder generar como tal, a través del tratamiento de aguas residuales, un agua que se reusa. Entonces, este sistema que se ve aquí es suficiente para que TICSA pueda construir una planta de tratamiento de aguas residuales que sanee las aguas del territorio donde nos encontramos y posteriormente, a través de un proceso terciario, reusar el agua en las calidades que la industria necesita. Entonces, este sistema efectivamente le está generando a la comunidad donde se instala un primer beneficio, y es que se le va a sanear las aguas de la ciudad a un costo muy bajo. Y por otra parte, algo muy importante es que ya la industria no va a estar rivalizando con el consumo humano por el agua. ¿Por qué? Porque entonces la industria estaría liberando inventarios de agua que en otras ocasiones, siendo agua de pozo o de manantiales, pues efectivamente se le estaría quitando a la población. De esta manera, la población está teniendo dos beneficios. Se le trata y se le sanea el agua como tal del municipio y se le libera un inventario de agua para el consumo. En este sentido, y básicamente es como funcionan nuestras relaciones económicas sustentables. Y para esto, pues les voy a presentar muy rápidamente 3 casos de éxitos que hemos tenido aquí en México. El primero de ellos lo tenemos en Lerdo, Durango, donde, digámoslo así, el objetivo del proyecto era asegurar la disponibilidad de agua dentro de la comarca lagunera y promover el uso racional del agua en los mantos acuíferos. Básicamente lo que construimos fue una planta de tratamiento de aguas residuales de 200 litros por segundo, y el agua que se reusa a través de un proceso de microfiltración se está enviando a la central Guadalupe Victoria para sus torres como tal de enfriamiento. El contrato que se firmó es un contrato tipo take or pay a 20 años, el cual inició en 2011, llevamos ya cerca de 10 años en este contrato, y el tipo de tratamiento que utilizamos es de lodos activados, microfiltración, ultrafiltración y electrodiálisis. Como podrán ver aquí en los números, el costo como tal del agua después de todo este proceso para la Comisión Federal de Electricidad es de 16 pesos, y si ellos hubiesen, llamémoslo así, extraído el agua del pozo, ojo, sin el suavizamiento y los productos que se necesitan, el agua le estaría costando cerca de 20.47 pesos. Entonces, aquí la Comisión Federal está teniendo un beneficio económico, la sociedad está teniendo un beneficio por el saneamiento y económicamente es viable para el inversionista. En esta gráfica vemos básicamente el proceso. Aquí tenemos en la planta de tratamiento biológico que el agua pasa por microfiltración, ultrafiltración, se almacena y se entrega como tal a la Comisión Federal de Energía. Esta es una vista aérea de la planta como tal de Lerdo, en la cual tenemos implementado el proyecto. El otro proyecto que tenemos lo estamos aplicando a la industria papelera, una industria que consume muchísima agua, y el objetivo es muy similar: promover el uso racional del agua de primer uso. Ellos aquí estaban tomando antes agua de manantial y ahorita pues toman agua de segundo uso, que es esta agua que se está reusando. El proyecto básicamente es una planta de tratamiento inicial de 210 litros por segundo para la industria papelera, un contrato tipo take or pay a 20 años, inició en 2013. Digámoslo así, tiene un proceso de lodos activados y microfiltración, no es tan pura como el agua que se le está entregando a la Comisión Federal de Energía, y aquí, llamémoslo así, el costo de tratamiento es muy similar al costo de explotación como tal del agua de pozo. La ventaja para la industria es que ya nosotros estamos entregando un agua con el nivel de suavización necesaria para sus procesos, que de lo contrario, si ellos extrayeran el agua de pozo, tendrían que colocarle procesos adicionales que harían que este costo por metro cúbico de 11 pesos fuese superior. Ahí está el beneficio económico para la industria. Este es básicamente también el esquema, lo mismo, la planta de tratamiento que efectivamente beneficia a la comunidad, microfiltración, almacenamiento y la entrega como tal a la industria. Y por último, uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos nosotros, que lo tenemos en Tampico, Tamaulipas, donde igualmente saneamos las aguas de la ciudad de Tampico, una población de cerca de 1 millón de habitantes, y reusamos cerca de 600 litros por segundo, enviándosela en 2 calidades a la refinería Francisco y Madero de Pemex, una calidad de agua ultrafiltrada y otra calidad de agua a través de procesos de ósmosis inversa. Aquí básicamente pues la planta es mucho más grande, la planta tiene una capacidad de tratamiento de 1.500 litros por segundo, y de los cuales 400 los enviamos a través de agua filtrada a la refinería y 200 a través de agua con proceso de ósmosis inversa, los cuales se utilizan en torres de enfriamiento, en las mudas de calderas de la refinería. Que la empresa que se beneficia es Pemex a través de su refinería, es un contrato a 30 años,
Y los procesos que tienen son lodos activados, microfiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa. Los costos hoy por hoy del agua, estamos hablando de 9.2 pesos para el agua filtrada y de 18 pesos para el agua a través del proceso de ósmosis inversa, que contrastada con el agua de pozo, que es la fuente alterna que tendría la refinería, pues obviamente se notan los beneficios para la refinería. Y aquí básicamente el esquema pues es muy similar, planta de tratamiento existente que permite sanear las aguas de la ciudad, proceso de microfiltración cerca de 730 litros por segundo, se conducen como tal hacia la refinería, se les entrega 400 litros por segundo para las torres de enfriamiento, 300 litros por segundo los pasamos por procesos de ultrafiltración y de ósmosis inversa, que se almacenan y se entregan a las UDAs para generar vapor. Es básicamente el esquema. Esta es una foto como tal de la planta como tal de ósmosis inversa, que es muy parecida a una planta de desalación de agua de mar. Y pues esta, por ejemplo, es la foto aérea de la planta de tratamiento de aguas residuales en donde inicia el proceso como tal de reuso. Entonces, básicamente esta era la conversación que quería pues compartir con ustedes. Muy brevemente algunas conclusiones, que más que conclusiones son reflexiones. Es tener muy claro y presente que el agua de verdad es la sangre vital para la humanidad y cada vez es más crítico y necesario como tal su cuidado. La industria juega un papel muy importante en el cuidado y preservación y debe propender por implementar proyectos sustentables y no pensar que estos proyectos necesariamente no generan beneficio financiero. Se pueden encontrar las maneras de encontrar un equilibrio entre lo financiero y lo sustentable. Y finalmente, pues, invitarlos a todas las empresas, a todas las industrias, a visitar como tal la página de TICSA y efectivamente ver en nosotros una opción importante para el desarrollo como tal de sus proyectos. Muchas gracias por el espacio. Un saludo, un abrazo desde México. Saludos.